Muy bien, creo que estamos listos para empezar. Sé que las otras dos salas VIP se llenaron pronto y aquí todavía hay algún espacio, así que haya sido tu elección o no, tu principal elección o no venir aquí, eres bien recibido. No vamos a hacer acepción de personas, pero sí que me gustaría que este sea un tiempo útil en la vida de cada uno. Ese es mi deseo y mi oración. Vamos a orar y a partir de ahí nos internaremos en el tema que nos ocupa en esta tarde. Señor y Padre, ¿quién puede hablar acerca de ti? ¿O quién puede enseñar a hablar acerca de ti? Qué atrevimiento, qué osadía, qué negligencia en un sentido. Pero tú te gozas con vasijas frágiles y recibes más gloria cuando quien hace de heraldo es débil y torpe. Y por eso en esta hora te pedimos que me ayudes a mí y a todos aquellos que quieren ir en pos de ti. Usa este tiempo, Dios. No necesariamente para hacernos grandes predicadores, pero sí para que percibamos y sintamos el peso de hablar en el nombre del Dios viviente. Y todo lo demás te lo dejamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos 30 años atrás, como parte de un campamento, el director, contra todo pronóstico, logró que el ayuntamiento de la ciudad cediese un espacio, una pared, para que se pintase un mural. Y el tema escogido fue el Arca de Noé. A cada uno de los que participábamos de ese campamento se nos asignó un recuadro del mural. Y después de pensar al respecto de cuál iba a ser el animal que yo iba a pintar, decidí apostar por el águila real. O eso pensaba yo. Porque una vez terminado el mural, aquello parecía más un murciélago que un águila real. Y si esa era mi impresión, imaginaros la del resto. Para vergüenza mía, después de varias décadas, ese mural permanece en el mismo lugar. Tanto el dibujo como mi firma abajo. Ese día supe que la palabra arte nunca iría seguida de mi nombre y apellidos. Irreconciliables. No pueden combinarse de ningún modo. Es imposible. En ningún ámbito, no solo en el de la pintura. En esta tarde no pretendo presentarme como el epítome de la predicación, ni mucho menos como un artista de la predicación. En el mejor de los casos me limito a repetir lo que Richard Baxter escribió hace ya 4 siglos, un moribundo que predica a hombres moribundos. Pero sí me atrevo a señalar que existe un tipo de predicación que agrada a Dios. Existe un tipo de predicación que trae gloria a Dios y que transforma e impacta a la audiencia. Porque trae consigo el poder de Dios. Y es a ese tipo de predicación a la que nos estaremos refiriendo en esta hora. Porque ese es el tipo de predicación de la que nos habla la Escritura, es el tipo de predicación que demanda la Escritura y por eso es el tipo de predicación a la que debemos aspirar, el tipo de predicación que debemos cultivar y el tipo de predicación que debemos practicar. Dice Esdras capítulo
7, versículo 9, que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a enseñar la ley de Dios, claro que sí, pero el texto no comienza por ahí. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicar la ley del Señor y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Cuál es la fórmula para este tipo de predicación? Una predicación que agrada a Dios, una predicación que trae gloria a Dios, una predicación que impacta, que transforma a la audiencia porque trae consigo el poder de Dios. Algunos dirán que la fórmula y el sistema, la manera de evaluar un sermón, descansa en la respuesta de la audiencia. O quizás habrá otros que digan que responde a la oratoria del predicador. Y no podemos negar que ambos son factores esenciales en un proceso de predicación. El predicador y la audiencia y el predicador, los necesitamos a ambos. Pero la clave no está en el predicador solamente. Y la clave no está en la audiencia solamente, sino en el manejo del texto. Esta es mi tesis para este día sábado. Este es el reto al que nos enfrentamos. Algunos cada semana, algunos varias veces a la semana, algunos de manera puntual. No importa la periodicidad. El objetivo es el mismo o debería ser siempre el mismo. Que el texto se sitúe en el centro del sermón. Que el texto se mantenga como el epicentro del sermón. En este día estaremos hablando de un tipo de predicación en el que mantenemos el énfasis autorial y proveemos a la audiencia de una explicación clara y convincente porque el centro se encuentra en el texto del sermón. Pero lo primero que tendríamos que tener presente, mucho antes de subirnos a una plataforma, no es otra cosa que la premisa del sermón. La premisa del sermón. Y la premisa del sermón es que la palabra que predicamos tiene autoridad. Y tiene autoridad porque la Biblia así nos lo enseña. Predicamos porque estamos convencidos por el texto del valor del texto. Predicamos porque creemos lo que dice el texto, porque nos identificamos plenamente con lo que dice el texto. La ley del Señor es lo que predicamos. Y la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es lo que proclamamos. Y el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor es lo que promovemos y esos preceptos son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es lo que anunciamos. Y el mandamiento del Señor es puro porque dice la Escritura que alumbra los ojos. El temor del Señor es aquello que damos a conocer. Y el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor es de aquello acerca de lo que advertimos. Y los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos justos. Hablamos de Dios y en nombre de Dios, porque como dice Al Mohler, Dios ha hablado y nos ha encomendado hablar de Él. Y eso es lo que cambia todo, porque el nuestro es un mensaje del cielo, el nuestro es un mensaje perfeccionador, poderoso, tanto como para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, tanto como para renovar la vida a imagen y semejanza del Hijo del Dios viviente, tanto como para garantizar la vida a los que mueren en el Señor. Dice Éxodo 6:29 que el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Y eso es lo que nosotros hacemos. La autoridad
del predicador comienza donde el texto empieza y termina ya donde el texto acaba. La escritura es nuestra ocupación, pero también es nuestra pasión, porque es nuestro único valedor. Por nosotros mismos no tenemos ningún derecho. No existe jurisdicción sobre el alma de nadie. Pero un predicador de Cristo, un embajador de la palabra de Cristo, es uno que se sube al púlpito y proclama la verdad eterna del Señor cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Hay una premisa que se deriva de esta autoridad del texto, que viene acompañada de esta autoridad del texto, y podríamos llamarla la atemporalidad del texto. Loece, lode, loxe, lopeg, loce, loe, lonce, lomloe. No estoy hablando en lenguas. Y todavía no me ha dado un perreque, aunque no aseguro nada. Estas son las 8 leyes de educación que se han aprobado en España en los últimos 45 años. En un momento determinado, las mentes más capaces, más competentes, idearon un marco jurídico y educativo en el que cupiera todo lo necesario, todo lo imprescindible, todo lo reseñable, aparentemente sin fanatismos de otras épocas, sin las presiones ni las concesiones de otros tiempos. Ninguna de ellas ha durado un periodo superior a los 7 años. El siguiente gobierno llegó y la sustituyó por otra mejor. Es simplemente un ejemplo. Pero qué distinta es la escritura a lo que los hombres planean, a lo que los hombres plantean. 2000 años después sigue siendo relevante, siempre pertinente, igual de adecuada que el primer día que nos fue prescrita, porque no caduca, no se pasa, no se gasta, no se echa a perder. Jesús mismo lo explicó de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los más sabios entre los sabios palidecen ante la profundidad de la Escritura, enmudecen ante la facultad de la Escritura de permanecer y al mismo tiempo florecer. Eso nos cambia a todos y por eso predicamos. Lo que cambia todo y nos cambia a todos es lo que nos impulsa a proclamar este mensaje. Y por ahí debemos empezar cuando hablamos de predicación, cuando planteamos la posibilidad de dedicarnos a la predicación. Hace algunos años, Martin Lloyd-Jones, que no escribió tantos libros, sí dio su autorización para la publicación de uno. El resto, vamos a decirlo así, fueron promovidos por algunos compañeros y editores. Él dijo lo siguiente: ¿cómo explicar la decadencia de la posición que ocupa la predicación? No titubearía en poner en primera posición lo siguiente: una pérdida de la creencia en la autoridad de las Escrituras y una disminución de la fe en la verdad. Pongo esto en primer lugar porque estoy seguro de que es la causa principal. Un predicador que duda es como ese corredor cojo que pretende avanzar hacia la meta, pero que nunca llegará ni en tiempo ni en forma. Y esto es lo que sucede en tantos y tantos contextos a nuestro alrededor. No solo que la predicación ha venido siendo acortada, sino que lo que se llama predicación está muy lejos de ser la predicación a la que fuimos llamados por el texto de la Escritura. Los que debemos avanzar, llegados a este punto, los que debemos proseguir somos nosotros, porque el domingo se acerca. Y hay personas aquí que están esperando el secreto
para que su predicación esté revestida de poder. Y hemos de referirnos, después de hablar de la premisa de la predicación o del sermón, a la preparación del sermón. Y la preparación del sermón pasa necesariamente por la comprensión del texto. Si hablamos de un tipo de predicación en el que mantenemos el énfasis autorial y proveemos a la audiencia de una explicación clara y convincente, la comprensión del texto resulta algo tremendamente crucial. Dios se ha revelado de manera proposicional. Eso quiere decir que lo ha hecho utilizando palabras a través de más de 40 autores en 3 idiomas distintos, en culturas, tradiciones, contextos, lugares muy diversos entre sí. Y esto supone un reto para nosotros, una brecha para nosotros, hijos del siglo XX y quizás algunos también del XXI. Porque nuestro mundo es otro, nuestras costumbres son otras, nuestro lenguaje es otro, y si pretendemos traer la Biblia a nuestra época, debemos viajar nosotros primero a los tiempos bíblicos. Porque para confirmar qué es lo que Dios quiere de mí, que es el objetivo final de toda predicación, para poder contestar al ¿qué quiere Dios de mí?, hemos de responder primero al ¿qué quiso el autor original trasladar a los lectores originales? Cuando respondemos a esta pregunta, entonces sí, estamos en condiciones de tratar de confirmar qué es lo que el autor con mayúsculas quiere que yo como predicador traslade a mi audiencia. Una audiencia que no se te olvide nunca que Dios mismo está poniendo delante de ti. No es tu audiencia, es su audiencia. Y esta quizás sea la sección más importante y más laboriosa de todo esto que llamamos predicación. Pero todo esto que llamamos predicación depende de la comprensión del texto. Necesitamos analizar cada palabra que forma parte del pasaje y confirmar cuáles son esas relaciones que mantienen entre sí. ¿Y cómo se conecta con lo que viene antes y con lo que sigue después? ¿Y de qué manera encaja en la sección del libro, y en ese libro, y en ese testamento, y en el cuerpo de revelación? Solamente entonces podremos continuar, solamente entonces podremos predicar. La tecnología ha avanzado mucho en estos años y se han inventado una cantidad tremenda de artilugios que se comercializan hoy sin salir del móvil. Pero probablemente las joyas, y en particular las joyas preciosas, siguen siendo considerados los objetos más preciosos y valorados aún en esta época. Y lo interesante es que uno puede llegar a ver algunas de estas joyas expuestas en ciertas cristaleras y no necesariamente es consciente de todo lo que ha debido ocurrir para que allí estén expuestas en esas cristaleras. Si realmente es una joya valiosa, una media de 10 años. No es que era un transporte lento, pero lo que se requiere para pasar de la roca al escaparate, si se trata de una joya preciosa, es una media de 10 años. Prospección y localización del yacimiento, explotación minera, clasificación, limpieza, corte, tallado, tratamientos, certificación gemológica y finalmente sí, distribución y comercialización. Una media de 10 años. Debemos pensar en el sermón, no en términos solamente de exposición, sino de un proceso. Un proceso que es laborioso, que demanda esfuerzo, que demanda disciplina. El púlpito no es para vagos. Amén. Y hay muchos pastores vagos. Y si no te interesa el pupitre, no debería interesarte la plataforma.
Si no estás dispuesto a sentarte en una silla y en una mesa, no deberías estar dispuesto a subirte a una plataforma. Porque probablemente no estás preparado para subirte a una plataforma. Me gustaría hablar ahora dentro de esta sección de lo que he venido a llamar compartimentalización del texto. No es ninguna enfermedad, no es un virus, es simplemente pensar en cómo vamos a dividir nuestro texto. Porque en gran medida nuestra comprensión del texto va a venir dada por la manera en la que finalmente somos capaces de dividir el texto, de fraccionar el texto, de ordenar lo que el texto dice. Y esta división, por supuesto, va en gran medida a venir condicionada por el tipo de texto que tenemos delante. No es lo mismo una epístola que un salmo, que una profecía. Las divisiones no van a ser iguales. Cada género tiene sus particularidades. No podemos dividir igual un párrafo que un verso, una ley del Pentateuco que una predicción del Apocalipsis. Pero la única manera de confirmar que hemos entendido nuestro pasaje es compartimentalizando el texto. Siendo capaces de indicar cuál es la idea principal y qué papel desempeñan cada una de las partes que conforman el pasaje. Porque no podemos predicar si no hemos entendido el texto. No podemos persuadir a otros de lo que no hemos entendido nosotros. Y no es ChatGPT, ni el predicador que sube sus sermones a internet, el que nos ha de solucionar la papeleta. Es parte de nuestro estudio, es parte de nuestro compromiso con el texto y el Señor del texto, comprender el texto, si el objetivo final es exponer el texto. Y para ello no hay mejor manera que desarmar el texto. Del mismo modo que un mecánico que está lidiando con una parte del vehículo puede y debe armar y desarmar las piezas sin destartalar el coche, el predicador ha de estar tan familiarizado con su texto que será capaz de seguir el razonamiento interno del texto, entender cuál es la función que desempeña cada uno de los aspectos que forman parte del texto. Y aprovecho para mencionar aquí que esta es la parte, yo diría, más importante del proceso. Y volver a ordenar el texto para la exposición del texto. Uno de los más grandes predicadores que el siglo XX ha conocido, sino el que más, falleció apenas hace unos meses, John MacArthur. Él dijo: necesito apenas media hora para construir un sermón, pero 15 horas más para estudiar y entender el texto. Y alguno estará pensando, yo pensaba que me iban a enseñar a buscar ilustraciones increíbles. Vine a este taller a por esa introducción inolvidable. Conclusiones que llevan a las gentes a las lágrimas y a las rodillas. Y me están hablando de exégesis, de hermenéutica, de estudio. Como diría Luis Contreras, ese es el punto, hermano. Porque por mucho marco y pinceles que tú tengas, sin pintura no habrá cuadro. Y si hablamos de un tipo de predicación en el que mantenemos el énfasis autorial y proveemos a la audiencia una explicación clara y convincente, el entender el texto es esencial. Pero debemos avanzar. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de referirnos a lo que podríamos llamar el planteamiento del sermón. Cada vez más cerca de subirte al púlpito. A lo largo de las Escrituras nos encontramos con muchos tipos de sermón. Cortos, tanto como el que Jonás predicó en Nínive,
largos como el del libro de Deuteronomio, con gran contenido teológico como el que Pedro proclamó frente al templo de Jerusalén, o tan sencillos como el del apóstol Pablo ante el carcelero de Filipos. Pero hay algo común y extensible a todos los sermones, a cualquier sermón. Si realmente es un sermón, se trata de la proclamación de la verdad. Si realmente es un sermón, entonces consiste en proclamar verdad. Un sermón no es un estudio exegético, es una explicación del texto. Un sermón tampoco es el capítulo de un libro para ser leído o de una carta para ser recibida y lenta y tranquilamente contemplada y valorada. Se trata de una presentación oral del texto. Y si queremos que la flecha alcance el centro de la diana, hemos de armar esa punta de tal manera que se disponga bien, que se desplace bien, que se deslice bien. Y hablamos de planteamiento del sermón, porque llegado a este momento seguramente habrás dedicado varias horas, eso espero, a estudiar y a analizar el texto, y tendrás un montón de material, eso espero. Pero aún queda mucho por hacer. Uno de los problemas habituales de cualquier casa, de los problemas más comunes y a la vez molestos en cualquier casa, es que el sistema de aguas no funcione correctamente. Lo más habitual, al menos en nuestro contexto, no es que falte agua, sino que alguna tubería se atasque. Déjame decirte algo, el predicador de la palabra no es ni siquiera un fontanero, es simplemente una tubería. El predicador tiene solo una misión. De alguna manera ha de garantizar que el texto llegue en la mejor condición posible a la audiencia que le está escuchando. Y el proceso de estudio es parte de engrasar esa tubería. La falta de estudio puede ser un freno para que el agua no circule, pero la abundancia de estudio también puede ser un freno para que el agua circule. Y cuanto menos se manipule, cuanto menos se refrene, cuanto menos se tapone, mucho mejor. No se trata tampoco de leer el texto solamente, porque así evitamos interferencias. Algunos leen el texto y lo vuelven a leer y lo repiten y dicen, el texto dice, pero vuelven a parafrasear el texto. Esto no es predicar. Del mismo modo que no abrimos las compuertas de una presa esperando que cada individuo que quiera lavarse los dientes se acerque y se exponga a ese gran chorro incontenible de agua. Se trata de mantener la esencia, de preservar las propiedades del texto sin alteraciones, sin adulteraciones, pero sí graduando, sí dosificando la información. Y para ello quizás ayude a pensar en el sermón como un cuerpo. Un cuerpo en el que hay huesos, un cuerpo en el que hay carne compuesta de órganos y tejidos, en los que algunos elementos son más vitales que otros, pero todos hacen su parte, y un cuerpo, además, en el que observamos un vestido. No es esencial para la vida esto del vestido, pero se recomienda encarecidamente esto del vestido. ¿Qué son los huesos del sermón? Bueno, los huesos tienen que ver con la estructura del texto, la idea principal del texto y los elementos que sustentan esa idea principal. Eso es lo primero que tú tienes que descubrir. ¿De qué trata el texto? ¿Qué pretende el texto? ¿Y cómo favorece eso que pretende el texto cada uno de los elementos que forman parte del texto? Normalmente, de aquí va a salir nuestro bosquejo. Y déjame decirte algo. El bosquejo es más que el esqueleto, es el alma del sermón. Dame un bosquejo bien hecho y ahí tienes una predicación delante tuyo.
Todo se articula alrededor del bosquejo. Puede haber más musculatura o menos musculatura, pero el esqueleto ha de permanecer estable y el bosquejo es lo que nos permite que el esqueleto se mantenga estable. Cuando uno tiene un bosquejo ha recorrido la mitad de la distancia, pero ese bosquejo siempre ha de salir del texto. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne son las implicaciones del texto. El contenido del texto, ese que va a apelar a la audiencia. Y del mismo modo que la carne de un cuerpo ha de mantener un equilibrio con los huesos, el contenido, las implicaciones, las apelaciones en un sermón han de mantener un equilibrio, una correspondencia con el texto. Por cierto, una vez que estás familiarizado con tu texto, por favor, no hagas turismo bíblico. Yo puedo saber si alguien ha predicado un sermón bien preparado o no cuando hay exceso de turismo bíblico. Eso en un examen en el colegio se llamaba rellenar. Aquí lo revestimos de un aura espiritual, pero puedes haber recorrido 18 libros y no haber explicado tu texto. He escuchado sermones en los que se citan 10, 15 y hasta 20 versículos, pero nunca se explica el propio pasaje. No hagáis eso, por favor. Y si no puedes predicar tu texto, que lo haga otro. Esto es algo sagrado. Es algo serio. No es encontrar un nichito que me hace feliz, un espacio para que otros me vean, un reconocimiento para que otros me aplaudan. Dedícate a la canción. Y quiera Dios que no te tiren tomates enlatados. Tampoco usamos el texto para enseñar aquello que se nos ocurre. O lo que pensamos que la audiencia necesita escuchar. Partimos del texto para señalar lo que el texto señala. Nos dirigimos allí y solamente allí a donde el texto nos dirige. Porque el significado del texto no varía. Lo que varía son las aplicaciones. Y llegados a este punto, quisiera compartir un ejemplo sencillo. Siempre utilizo el mismo, tendré que ir buscando otro. Pero está en Romanos 13, versículo 1. Dice Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, yo tengo la ventaja de que ya he estudiado el texto y puedo deciros que, si lo presentamos de esta manera, se trata de cómo vivir de una manera digna del Evangelio. Pero ¿cuál es el tema particular en concreto en este capítulo y en esta sección? Bueno, está en el contexto de cómo vivir de manera digna del Evangelio en sociedad. En el capítulo 12 se ha hablado de cómo vivir dignamente el Evangelio en el contexto de la Iglesia, y ahí vamos a encontrar varias referencias a los dones espirituales, pero ahora se nos está hablando de cómo vivir dignamente el Evangelio en el contexto externo a la Iglesia, para con las autoridades. Incluso después se hablará de cómo hemos de pagar impuestos. ¿Cuál sería el bosquejo? Evidentemente, esto es muy fácil. Es como cuando estás viendo un programa de cocina y el cocinero te da todos los pasos, pero él ya ha preparado lo que viene después. Bueno, un posible bosquejo muy sencillo, quizás se puede pulir, pero empecemos por lo básico, sería la exhortación. Primera parte, hay un imperativo, dice ahí, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y el segundo elemento de este bosquejo podría ser la explicación, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Más o menos seguimos el flujo del texto, ¿verdad? Bien, pero esto no es predicar. Hemos dicho que un bosquejo es un gran avance en nuestro objetivo final, que es exponer el texto, pero todavía nos queda camino por recorrer y hemos pasado de los huesos a la siguiente
realidad que serían la carne. Bueno, pues pensemos en algunas implicaciones aquí. Una muy general podría ser la siguiente. A la luz de lo que este texto nos enseña, hemos de respetar las leyes. Esto es algo temporal. No importa si vivimos en el siglo I, bajo Nerón, como era el caso, o si vivimos en el siglo XXI bajo el presidente actual. Hemos de respetar las leyes. ¿Cuál sería una aplicación general, pero quizás un poco más concreta? Bueno, hemos de respetar las normas de circulación. Esto es algo más específico. Y yo conozco mi audiencia y sé cómo puedo ayudarles a pasar de lo general y de lo ambiguo a lo más específico. Pero no tan específico. Y no tengo tiempo de desarrollar este concepto, pero tienes que tener en cuenta que en tu audiencia va a haber todo tipo de personas y no quieres ser tan específico que vas a dejar al 99% fuera de tu aplicación porque es muy específica. Entonces, eso se lo vamos a dejar al Espíritu Santo y también al propio oyente que vaya a ser confrontado por la palabra, conducido por la palabra, orientado por la palabra. Así que una aplicación personal para mí sería, a la luz de este texto, no debo saltarme los semáforos en rojo. Es muy personal, que nadie me pregunte al respecto. ¿Te das cuenta del proceso? Yo no tengo que llegar al último estrato en el corazón de la persona, el Espíritu Santo lo va a hacer, pero tengo que ayudar a la persona a pasar de una afirmación general a algo que le apela a esa persona en ese lugar y a esa hora. Pero todavía no hemos llegado al tercer elemento que forma parte de este punto en el proceso de preparación del sermón. ¿Qué hacemos con la ropa? Hemos dicho que no queremos ver a nadie por ahí corriendo como Dios le trajo al mundo. Hemos hablado de huesos, hemos hablado de carne. Y la aplicación es parte de la carne, no es opcional, no es optativo, porque predicar es persuadir, porque predicamos para convencer a una audiencia, para cambiar a una audiencia, así que la aplicación es parte de esa carne, pero la ropa, el vestido, es la manera en la que trasladamos la verdad, es la manera en la que desplegamos la verdad. Hablamos aquí de la introducción, de la conclusión, de cada ilustración que es ropa. Eso es lo que viste al sermón. Eso es lo que reviste al sermón. Y es lo que en cierto sentido mantiene armado y cohesionado al sermón. Porque si tú quieres atacar un fuerte, no simplemente les arrojas pólvora, sino que la organizas de tal manera que sepas que no se va a desperdigar en el proyecto o en el trayecto y que va a impactar el objetivo y hacer su trabajo, que es detonar. No podemos ser dogmáticos con esto, pero una vez que entendemos el texto, que diseccionamos el texto, al punto de poder aplicar el texto, hemos de armar al texto, hemos de vestir al texto. Y parte integral de vestir al texto tiene que ver con dar ejemplos. He incluido en vuestras notas una cita de Conrad Mbewe. Dice ahí que las ilustraciones son al sermón como una ventana a un edificio. Y eso va a permitir que se capte la imaginación de los oyentes y evidentemente pues el énfasis es muy simple. Si estás en una habitación con las cortinas cerradas, dice Mbewe, y yo fuera a describirte un jardín que está ahí fuera, bueno, me tomaría mucha energía, dice el autor, para que tú apreciaras la belleza de ese jardín. Pero si yo simplemente abro las cortinas y tú eres capaz de ver lo mismo que yo he visto, entonces, de alguna manera, tu mente va a experimentar algo que los ciegos muchas veces no sabrían experimentar, no podrían experimentar. Eso sí que es dopamina. Y no lo que te encuentras en redes cuando haces esa cosa que haces con los dedos.
Esto de vestir el sermón es algo que el Señor Jesucristo practicó con frecuencia y con solvencia. Si conocemos a Jesucristo como el príncipe de los predicadores es porque Cristo fue el príncipe de los ilustradores. Y en estos días estaba repasando algunas de las maneras en las que Jesús ilustró sus sermones. Historia, política, gastronomía, economía, agricultura, sociedad, usos y costumbres, construcción, botánica, familia y por supuesto Biblia. Mucha Biblia. Por cierto, una de las lecciones importantes que aprendemos observando la manera en la que Jesús ilustró sus sermones es que el propio texto o verdad que él está tratando de explicar nos ofrece múltiples alternativas para ilustrar el texto. Me atrevo a daros un consejo en esta tarde. No introduzcáis ilustraciones ajenas al texto antes de haber explorado bien el texto, porque muchas de ellas se nos caen de las manos cuando estamos en el texto. Si estás leyendo el Salmo 23, no me hables de barcos, no me hables de aviones. Háblame del campo, háblame de ovejas. Predicar es exponer el texto. Y para exponer el texto, hemos de explicar el texto, ilustrando el texto, de manera que podamos aplicar el texto. Y para ello hemos de esforzarnos. Quizás el púlpito es lo que sale en la foto finish, pero la labor de un predicador fiel comenzó mucho tiempo antes. Hablamos del arte del sermón, pero no lo hacemos a costa del trabajo que está detrás. La predicación no es para conformistas, tampoco es para oportunistas, que desean recoger loas y aplausos, probablemente porque no han logrado gran cosa fuera de la iglesia. Pero el siervo de Dios es uno que trabaja hasta desgastarse. Esto es lo que enseña 1 de Timoteo 4:10. Pablo dice ahí, por eso trabajamos y nos esforzamos. Y esa palabra de trabajar significa laborar hasta que uno ya no puede más. Qué mala fama han dado muchos pastores al ministerio. Porque a veces llama a un miembro de la congregación y dice, ¿qué tal? ¿Cómo está, pastor? Estoy trabajando. ¿Y qué está haciendo el pastor? ¿Rascándose la barriga? Quizás sí. Pero uno mató un gato y a todos nos llamaron matagatos. Si realmente te dedicas a predicar la palabra, deberías trabajar hasta desgastarte para hacerlo bien. El doctor Montoya escribió un libro titulado Predicando con Pasión, muy recomendable, en el que dice lo siguiente: ¿estamos familiarizados con el contenido y la forma de nuestro sermón, que en caso de que perdiéramos las notas o el bosquejo, podríamos predicarlo extemporáneamente? Y añade a continuación, y con gran efecto. Dice Montoya, una expectación similar debería existir para el predicador, la misma que la gente muestra cuando se ha reunido para adorar, donde el pianista es hábil, donde el solista ha perfeccionado su voz, donde el coro o el grupo musical ha practicado sus himnos y cantos y donde el arquitecto ha vaciado, diseñando el lugar, el fruto de su profesión. Pero ahora viene el predicador y no ha repasado el contenido de su predicación. Y titubea durante la introducción mal preparada. Y depende de la lectura de sus notas y termina abruptamente el sermón, incomprensible. Porque se le terminó el tiempo. Pregunta Montoya, ¿espera usted que la gente responda a este contraste? Si no estás dispuesto a pasar horas y horas sentado en la silla, no tienes derecho a un minuto en el púlpito.
Si no has elevado tu voz al cielo primero, no deberías hacerlo ante una audiencia que Él ha provisto para ti. Tolerancia cero con los que no han sido llamados a predicar y se están subiendo al púlpito. Lo que está en juego son las almas, no tu ego. Y eso nos lleva directamente al siguiente elemento. Si de lo que se trata es de predicar, manteniendo el énfasis autorial y proveer a la audiencia una explicación clara y convincente, hemos de hablar del poder del sermón. Volvamos por un momento al texto con el que iniciamos nuestro tiempo hoy, Esdras 7, versículo 9. Dice ahí que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. Decía John Owen que ningún hombre predica su sermón bien a otros si no predica primero a su propio corazón. Necesitamos ejercer nuestras cabezas y, por supuesto, purificar nuestras lenguas. Pero antes necesitamos ejercer nuestras rodillas y trabajar nuestros corazones. Hemos de devorar esa palabra por medio de un estudio exhaustivo del texto, pero hemos de digerir esa palabra por medio de una reflexión profunda del texto. No son una misma cosa. Devorar y digerir no son una misma cosa. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:13. Ahí Pablo se dedica a instruir a su pupilo y le enseña de esta manera: ocúpate en la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Resulta tremendamente significativo que en el mismo texto en el que Pablo exhorta a Timoteo a predicar, a proclamar, a promover la Escritura, a ocuparse y a preocuparse de predicar la Escritura, sea también el texto donde con más vehemencia, con más insistencia, se le llame a perseverar en la piedad, a priorizar la piedad, porque no puede existir una cosa sin la otra. No existe una cosa sin la otra y no resiste una cosa sin la otra. La predicación demanda rigor, precisión, exactitud, pero no es un proceso mecánico. No armamos un sermón del mismo modo que armamos un mueble. Michael Reeves, en un pequeño libro, lo explicó de esta manera: los predicadores deben preparar más que sermones. Debemos prepararnos a nosotros mismos en oración. Debemos prepararnos a nosotros mismos en oración. Esta es la preparación, dice Reeves, más profunda y a largo plazo que requiere una predicación fiel. Solo entonces encontraremos el tono adecuado para transmitir la palabra de Dios y compartirla con el aroma de la propia intención de Dios. Sin semejanza con Cristo, dice Reeves, no podemos ser auténticos embajadores de Cristo. En verdad, termina diciendo, como dijo el piadoso Robert Murray McCain, no son los grandes talentos los que Dios bendice tanto como la semejanza con Jesús. Un ministro santo es un arma formidable en las manos de Dios.
Pero este poder de predicación no se cultiva solamente en el proceso de estudio. También ha de alcanzar y ha de superar incluso el momento de la proclamación. Por eso hablamos de dependencia. Dependencia del Señor para una sana iluminación, para una correcta meditación y digestión del pasaje. Pero dependencia del Señor en el proceso de exposición. No importa cuánto hayamos estudiado, no importa cuántas fuentes hayamos consultado, podemos tener un buen bosquejo, grandes citas, ilustraciones clarividentes, pero sin la munición del cielo las nuestras son solamente armas de fuego. Muchos anhelan el púlpito y acuden al púlpito, pero lo hacen en busca de notoriedad, de fama, de popularidad. Y sin embargo desconocen que no existe ningún lugar que expone con mayor claridad nuestra fragilidad que aquello que sucede en el púlpito. Nuestra dependencia se confirma de una manera absoluta en el púlpito y a través del púlpito. Si lo que buscas es demostrar tus habilidades, tu talento, tus cualidades, el púlpito es el lugar equivocado. Porque en el púlpito solamente hay uno que ha de ser loado. Y déjame decirte que no eres tú. Hay uno que ha de ser temido y reverenciado. Y déjame decirte que no eres tú. Es ese Cristo al que representamos. Es ese Dios al que apelamos y en nombre de quien hablamos. Y sin su ayuda somos como cañones sin pólvora. Algunos más refinados que otros, algunos más sofisticados que otros, pero igualmente sin pólvora. Si realmente entendemos que lo que está en juego son las almas, si realmente entendemos que la tarea que se nos ha encomendado es espiritual, si realmente sabemos quiénes somos nosotros, solamente podemos confesar lo mismo que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo confesó. ¿Quién es suficiente? Pablo dice en 1 Corintios 2:3, estuve entre vosotros con debilidad, con temor, mucho temblor, y mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Demostración de Espíritu y de poder. Somos débiles y frágiles, inútiles a toda vista. Pero el Espíritu Santo está obrando a través de su heraldo. Y tiene la capacidad de dar vida donde no hay vida. De traer esperanza donde solamente hay depresión, desánimo y turbación. De proveer de un futuro para los que viven atados y enganchados a su pasado. Es un milagro del cielo. El nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, a través de un mísero hombre instrumento en manos del Dios Todopoderoso. Él alcanza la plenitud de la gloria del cielo y los heraldos del cielo se sorprenden de que haya escogido a míseros seres humanos para proclamar una verdad que trasciende el tiempo y las edades. El Evangelio es poder de Dios para la salvación, aún incluso en la boca de un torpe hijo de Adán. No es tu elocuencia, no es tu carisma ni tu personalidad, no es el número de visualizaciones de tus sermones, no es el tiempo que has estudiado ni los títulos que cuelgan de tu pared. Es el Espíritu de Dios el que va a arrojar abajo los muros de Jericó. Y no importa cuántas vueltas des tú alrededor de la ciudad, nada sucederá si el Espíritu de Dios no está en ti y a través de ti. Y la promesa de la Escritura es que Él lo hará posible cuando somos fieles
a la intención del autor, buscando trasladar a la audiencia la claridad y la convicción que proceden del texto. Piper definió la predicación como una obra trinitaria. La gloria de Dios, la cruz de Cristo, el poder del Espíritu Santo, todo combinado, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el principio y el medio y el fin en el ministerio de la predicación. ¡Qué privilegio! Exponer la palabra de Dios sabiendo que todo depende de Él. Y sin embargo, queriendo honrar su nombre y dignificar este llamado, haciendo todo lo que está en nuestras manos para ser fieles a nuestro Maestro. Cristo lo merece. Nosotros no. ¡Qué gran privilegio! Pero asegúrate de que lo haces en su poder. Y ahora sí, llegamos al momento culminante, a ese que muchos estaban esperando, al de la exposición. Y hay muchas recomendaciones que podríamos mencionar. Toma un caramelo, lleva ahí algo para el aliento cuando acabes, no te olvides de descansar bien la noche anterior, no permitas que tu perro entre en la habitación y no te coma los apuntes. La presentación del sermón. Déjame dejarlo en dos aspectos. Lee el texto y explica el texto. Hay que leer el texto. Hay que leer bien el texto. Hablamos de la prioridad de la palabra, de la suficiencia de la palabra, y lo mínimo que podemos hacer es leer la palabra cuando estamos hablando de la palabra. Pero hay predicadores muy notables que prefieren darnos su explicación del texto pasando por encima del propio texto. Yo cuando me marche a mi casa, si he ido a escucharte, quiero al menos haber sido expuesto a la palabra. No simplemente a una divagación que supuestamente tiene base en la palabra. Lee el texto alto, claro. No te equivoques una y otra vez. Eso es señal de que no estás familiarizado con el texto. Refiere el texto. Apunta el texto. Recuérdales dónde estamos en el texto. La mejor manera de animar a la congregación a traer sus Biblias es leyendo la Biblia. Si no la usas en tu explicación del texto, el centro del sermón, el epicentro del sermón, eres tú, no el texto. Lee el texto. Lee bien el texto, pronunciando cada palabra, no trastabillando. Te puedes equivocar una vez o dos, pero no 3 de cada 2. Respeta las pausas, entona según indican los signos de puntuación. Sigue el sentido del texto, al punto que cuando la audiencia se marche quizás no recuerde tus aliteraciones, pero sepa cuál es el pasaje desde el que has predicado. Una vez que uno ha sido convencido por el texto, que ha sido conmovido por el texto, que confía en el texto, que está comprometido con el texto, entonces ha de compenetrarse con el texto. ¿Qué significa esto? Percibe el tono del texto. No hagas chistes si se trata de un lamento. No grites ni patalees, ni mires a la congregación como si fueses a morder a alguien. Si el pasaje es un pasaje gozoso y alegre y de exultación. Y ten en cuenta también este asunto que algunos predicadores pasan por alto y que no es otro que lo que tiene que ver con el tiempo. Y no me refiero al tiempo atmosférico. Un sermón largo no es necesariamente un sermón mejor. Un sermón largo, por lo general, suele ser un sermón repetitivo, pero no mejor.
Hay preferencias y hemos de ajustarnos a la preferencia de nuestra iglesia local, pero practiquemos economía de las palabras. Eso es lo que algunos necesitan. Si no puedes predicar lo mismo en menos tiempo, es posible que no hayas entendido el texto tan bien como tú te crees. La prioridad está en la exposición, pero no usemos la exposición como excusa para nuestra sobreexposición. Las luces, el humo, el ruido, la música, las bromas, el drama y tantos elementos no son necesarios para tu sermón. Llevamos exactamente 60 minutos y estoy por terminar. Pero todavía no hemos citado al que después del Señor Jesucristo es el mejor predicador que este mundo ha conocido. Y eso sería un pequeño agravio. Charles Haddon Spurgeon. Lo he reservado para el final. El verdadero ministro sabe que el verdadero valor de un sermón descansa no en la destreza ni en el método, sino en la verdad que contiene. Proclamamos la verdad. Proclamemos la verdad. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿quiénes somos nosotros? Así comenzamos y así terminamos. Pero la pregunta debería ser, ¿cuán grande eres tú? Porque no simplemente has escogido usar a los niños de pecho para proclamar tu grandeza. Nos has elegido a nosotros, torpes pecadores, que por tanto tiempo mancillamos tu nombre y ahora nos dirigimos a otros en tu nombre. Pero el Evangelio es poderoso y nuestra propia vida atestigua que tú cambias al más malvado de tus infames enemigos y puedes hacer de él un decente comunicador de la verdad. Ayúdanos, oh Dios, a dejar de pensar tanto en nosotros y asegurarnos de que te representamos bien. No permitas que ninguna palabra errada o exagerada salga de nuestra boca. Queremos ajustarnos a la verdad, porque en ti hay verdad para que seas temido. Y tú has prometido que ninguna de esas palabras volverá a ti vacía sin haber cumplido aquello que te has propuesto. Te alabamos, oh Dios, por tu palabra y te pedimos que levantes hombres aquí, en esta hora, dispuestos a llevarla hasta lo último de la tierra, en tu poder y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.